la materia. Para llegar a la otra presentación, les voy a explicar qué es la materia. Es todo aquello que nos rodea. ¿Ok? Para nosotros saber qué es la materia se clasifica en dos. Son sustancias puras y mezclas. ¿Ok? En las sustancias puras es solamente una sustancia, composición definida. Que a diferencia de las mezclas, es una composición variable. Y la mezcla es una combinación de dos o más sustancias. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿cómo podemos identificar la sustancia pura con las mezclas? ¿Alguien me puede levantar la mano? ¿Qué es la sustancia pura? ¿Es una qué? Una que está conformada por un solo elemento. Una sola sustancia. ¿Ok? Esta es una sola sustancia y la mezcla es la combinación de dos o más sustancias. ¿Ok? ¿Qué composiciones tiene diferentes la mezcla con la pura? ¿Alguien que me puede dar un ejemplo? ¿Qué composición tiene la sustancia pura? Composición definida. Tiene una composición definida. ¿Y las mezclas? Variable. ¿Una qué? Composición variable. Muy bien. La temperatura es constante durante el cambio del estado. La composición puede repararse por medios físicos. La temperatura es variable durante el cambio del estado. ¿Qué otra diferencia tiene entre la sustancia y la mezcla? La temperatura. La temperatura de la sustancia pura es constante y la de la mezcla es variable. ¿Ok? ¿Dudas ahí? No. Ok. En la clasificación de la sustancia pura se mezclan dos elementos y compuestos. ¿Qué son los elementos? Son sustancias puras pero simples. Poseen propiedades específicas. Por ejemplo, el oxígeno. Podemos encontrarlas en nuestro libro. Si lo pueden sacar, por favor, chicos. ¿Sí? Vienen las últimas páginas, viene la tabla periódica. ¿Ya lo observaron? Sí, profe. Sustancias puras se clasifica en dos, que son elementos. ¿Qué son los elementos, chicos? Son sustancias puras, pero simples. Sí. ¿Ok? Ocupo, por favor, que venga aquí a darme, pase uno, siempre quiere pasar a darme un ejemplo de un elemento. ¿Sí? Si puedes poner, por favor, el O2. No, o sea, ahí mismo. Sí, la pura fórmula, y si quieren poner el nombre al lado está bien, ¿ok? ¿Alguien más? ¿En dónde podemos encontrar los elementos, chicos? En la tabla periódica. ¿Ok? Bien. Al igual comenta lo que es. El hierro. Hierro, ¿ok? ¿Alguien más, por favor? ¿Qué puede pasar? ¿Alguien más, chicos? Hay más elementos, no nada más existen esos. Viene en la tabla periódica. ¿Puedes poner algo? ¿Qué es lo que pusiste para que sepan tus compañeros? El sodio. ¿Qué? El boro. Muy bien. ¿Alguien más? Por último. Bueno, pasa tu compañera y lo pasas tú, ¿ok? Si quieres te pasas tú. ¿Puedes comentar a tus compañeros? La azufre. Azufre. Es el manganeso. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Ok?
Dario. Discursivo yo. Helio, ¿alguien más? Miguel, ¿alguien más? Ok, entonces quedó claro qué es la sustancia pura y dónde la podemos encontrar. Sí. ¿Qué es una sustancia pura? ¿Es una qué? Una sola sustancia. Es una sola sustancia. ¿Cómo tiene su composición? Definida. Definida. ¿Su temperatura también qué es? Constante. Constante. Muy bien. ¿Y las mezclas? ¿Es la qué? Combinación de dos o más sustancias. De dos o más sustancias. ¿Ok? ¿Tiene una composición? Variable. Variable. La diferencia de las sustancias puras. ¿Ok? Los componentes pueden prepararse por medios ¿qué? Físicos Físicos. y químicos. No, físicos, ¿ok? La temperatura de la comparación de la sustancia pura, ¿qué es? Variable, ¿ok? Recuerden eso, es la diferencia que tienen ellos. Ellos son constantes, ellos son definidos y ellos son variables, ¿ok? Otra clasificación de la sustancia pura son los elementos, pero también existen los compuestos, ¿ok? Son constituidos por dos o más elementos, ¿ok? La diferencia de las mezclas, acuérdense que las mezclas es la combinación de dos o más sustancias, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre ellos dos. Los compuestos están conformados por dos o más elementos. Los elementos ya los habíamos comentado, ¿qué son? ¿Ok? Entonces, poseen propiedades específicas, por ejemplo, el agua. ¿Sí? ¿Alguien me puede pasar a decir algún compuesto? Muy bien, ahí voy a poner aquí. ¿Vamos a pasar? Para que se diga la diferencia entre compuestos y elementos. H2O. Cloruro de sodio. SC. Cloruro de sodio. ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe qué es un compuesto o no? ¿Qué es H2O, chicos? Agua. Agua. ¿Y qué es un elemento o un compuesto? Compuesto. Un compuesto, ¿por qué? Porque tiene Exactamente, es la combinación de dos ¿qué? Elementos. Muy bien. ¿Puedes contar tres? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? A ver. Vamos a ella y luego paso. Sal, muy bien. ¿Puedes comentar el siguiente, por favor? Entonces, ya vieron la diferencia entre ellos dos. ¿Alguien más que quiera pasar a escribir algún compuesto? ¿No? Bueno, entonces ya vimos la diferencia que tenemos entre elementos y compuestos. Ya sabemos la diferencia entre sustancia y mezclas. ¿Cuál es la clasificación de la materia? ¿Cuáles son? Sustancias puras y mezclas. Entonces, en las mezclas también están clasificadas por dos, son homogéneas y heterogéneas. Homogéneas presentan una sola fase. ¿Ok? Sus propiedades son diferentes a los componentes individuales. Por ejemplo, vamos a poner aquí en las mezclas, entre sustancias puras son ellos dos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esos son los dos clasificaciones de las sustancias puras, elementos y compuestos. Acá, un poquito abajo, vamos a escribir mezclas
Y vamos a poner heterogéneas. ¿Alguien que puede pasar a poner el ejemplo de una heterogénea? Perdón, de una homogénea. Homogénea. ¿Representan qué? Una sola fase. Muy bien. Homogénea. Acuérdate que es en la mezcla, en homogénea, leche con chocolate es homogénea o no? Es heterogénea porque no se distinguen los componentes. Tiene dos fases, Sí. leche con chocolate. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado ahí. Eso sería una heterogénea. ¿Ok? Entonces lo borramos. ¿Y quién puede pasar una? Agua y azúcar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro que quiera pasar? ¿Hija? ¿Quieres pasar? Existen más ejemplos, chicos. Eso presentan una sola fase. Sus propiedades son diferentes a los componentes individuales. ¿Alguien tiene alguna otra? No, pues les voy a dar otros ejemplos. Bien, el aire, la gasolina, la leche, alcohol sola, ¿sí? Y el refresco, ¿ok? Le puse el aceite, agua, gasolina. Entonces nosotros ponemos la otra heterogénea. ¿Qué podemos poner, por ejemplo? ¿Alguna? La combinación, acuérdense, de dos fases. ¿Sí? ¿Ok? Heterogéneas, así es. ¿Qué tiene que ser homogénea? ¿Qué representa? ¿Una sola qué? Una sola fase. Una sola fase. ¿Ok? Agua y azufre, muy bien. ¿Alguien más? Leche y café, muy bien. ¿Y una buena arena? ¿Alguien más? Por último, ¿alguien? No, también lo que había puesto su compañero, agua con chocolate está bien, ¿ok? Pero era en heterogéneas. ¿Tenemos la diferencia entre homogéneas y heterogéneas? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda por el momento? No. ¿No? ¿Seguros? Sí. Muy bien. La homogénea y las heterogéneas tienen sus estados, por ejemplo, sus soluciones. Sus soluciones son sólidas, líquidas y gaseosas. Y gaseosas. ¿Ok? Como les he comentado, la sustancia pura los elementos se representan con símbolos químicos, que son la tabla periódica. ¿Ok? Esta ya saben dónde la podemos encontrar. Los ejemplos: el hierro, el aluminio, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, helio, cloro, etc. Ya los pusimos aquí, ya supieron, ya participaron, ya pudimos ver con los otros compañeros cuáles son los elementos, ¿sí? Y también supimos lo que son los compuestos. Se representan con fórmulas químicas, ¿ok? ¿Qué es la combinación de qué? Los compuestos.
Dos o más elementos. De dos o más elementos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Por ejemplo, ya lo pusieron aquí. Está el agua, la sal, el dióxido de carbono. ¿Sí? Ya estuvimos identificando cuáles son esas dos diferencias. ¿Tenemos alguna duda entre ellos dos? ¿Podemos continuar? Muy bien. Mezclas homogéneas también. Vamos a ver, son sólidas, gaseosas y líquidas. ¿Algún ejemplo en sólidas, en homogéneas? ¿Tienen? ¿Eh? El acero. ¿En gaseosa? ¿Vale? El humo. Está el aire, el oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? En líquidas, agua, con alcohol, leche con chocolate, dale otra. Es que era heterogéneas. ¿Sí? Dale pasada. Heterogéneas es agua con aceite, agua con arena y agua y gasolina. ¿Ok? Dale. Método de separación de mezclas. La materia, su separación por métodos físicos son las mezclas y las sustancias. Entonces vamos a escribir en la libreta, por favor, chicos, ahora en su libreta. Van a poner una pregunta ahí. ¿Cuál es la clasificación de la materia? Sustancias puras y mezclas. Sustancias puras y mezclas. Esa va a ser la respuesta. ¿Ok? ¿Cuáles son las clasificaciones de la materia? Sustancias puras y ¿qué más, chicos? Mezclas. ¿Ok? Después otra pregunta, ¿cuál es la clasificación de la sustancia? ¿Cuál? Compuestos y elementos. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es la clasificación de sustancias? ¿Cuál es la clasificación de la sustancia? Si yo te digo o te pregunto, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia simple. ¿Cómo tiene su composición? Definida. Definida. Su temperatura Constante. constante. Muy bien. ¿Qué es una mezcla? Combinación de dos o más sustancias. Sustancias. Muy bien. Tiene una composición Variable. variable y una temperatura. Muy bien. Entonces, vamos a poner ahí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es una sustancia pura? Es una sustancia simple. Esa es la respuesta. Es una sustancia simple con composición definida y una temperatura constante. ¿Ok? Claro. Es una sustancia simple con una composición definida y una temperatura que es una mezcla, es la combinación de dos o más sustancias. Entonces la pregunta es, ¿Qué es una mezcla? ¿es una mezcla? Es una combinación de dos o más sustancias con una composición Variable. variable y una temperatura Variable. Variable. muy bien.
¿Ok? Esos son los métodos de separación de las mezclas, chicos. Separación por métodos físicos son las mezclas y las sustancias. ¿Ok? Entonces las mezclas ya supimos que identificar que las mezclas son las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Entonces las sustancias es compuestos y elementos. La separación por métodos químicos. Entonces, ¿cuál es la separación por métodos físicos? Son las mezclas Y las sustancias. Y la separación por métodos químicos, Compuestos y elementos. químicos. Entonces, vamos a poner la siguiente pregunta. ¿Cuál es la separación por métodos físicos? ¿Cuál es la separación por métodos físicos? ¿Cuáles son, chicos? Mezclas y sustancias. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Ya lo escribieron? Mezclas y sustancias. La respuesta es mezclas y sustancias. ¿Cuál es? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la separación por métodos químicos? Acuérdense, chicos, la separación por métodos químicos, acuérdense de la tabla periódica, acuérdense de los elementos, de los compuestos, ¿ok? Esa es la respuesta. ¿Cuál es la separación por métodos químicos, compuestos y elementos? ¿Ok? Siguiente, por favor. Método de separación de mezclas. Siguiente pregunta, van a poner ¿cuál es el método de separación de mezclas? ¿Cuáles son, chicos, la separación de mezclas? Decantación. Filtración. ¿Qué más? Filtración. ¿Qué más? Centrifugación. Sí, y Cristalización. muy bien. Esas son las respuestas, por favor de anotarlas. Siguiente. En la decantación, chicos, en la separación, son para mezclas heterogéneas. ¿Algún ejemplo de mezclas heterogéneas? Es la mezcla, ¿son qué? Heterogéneas. ¿Dos qué? Dos fases. Dos fases. ¿Y homogéneas? Una fase. Una sola fase. Entonces, para mezclas heterogéneas, entonces la decantación, aquí no entra ¿qué? La homogénea, ¿ok? Sólido y soluble mezclado con líquido. Y se vacía el líquido, por ejemplo, arena y agua, ¿ok? Esa es la decantación. En la destilación simple y fraccionada, para mezclas homogéneas, ¿ok? Entonces hay que identificar que la decantación aquí no entra ¿qué? ¿Qué mezcla? Homogénea. Y aquí en la destilación simple y fraccionada no entra la. Porque una mezcla homogénea aquí entra, porque solamente tiene una ¿qué? Una sola fase. Líquido con diferentes puntos de ebullición. Simple dos componentes fraccionada, más de dos componentes. Ejemplo, agua, alcohol, gasolina. ¿Se entiende? En la cristalización
Para mezclas homogéneas, ya vimos otra donde no entra la heterogénea. ¿Ok? Entonces, sólido soluble con el líquido, evaporación de fase líquida y solidificación, cristales de fase sólida. Por ejemplo, agua y sal. ¿Ok? ¿Alguien me puede alcanzar a leer aquí, por favor? Filtración. Para mezclas heterogéneas. ¿Sí? ¿Qué después se encarga? Sólido insoluble. Mezclado con líquido. Vas a tener una materia poroso líquido. Ejemplo, café en cafetera, arena fina y agua. Muy bien. Rita, ¿me puedes leer por favor aquí? Muy bien, entonces ya supimos, ¿me pueden decir dos métodos de separación de mezclas que entren en homogéneas, por favor? Destilación simple. Ok, levantando la mano ahora, ¿cuál entra en heterogéneas? Decantación, ¿otra? Filtración, ¿ok? ¿Tenemos claro lo que es homogéneas y heterogéneas? Sí. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí vemos varios ejemplos de cómo se hace la separación, ¿ok? Ya vimos lo teórico, lo pueden ver ahora lo que es en cuestión de ejemplo, ¿ok? En imágenes. Siguiente, por favor. Las características principales de la materia, ya les había comentado. ¿Cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál es la definición del sólido? Fuerza de atracción entre partículas muy fuertes y forma volumen definidos, dureza y resistencia contra la deformación. Ejemplos: el hielo, ¿qué más? Diamante, una barra de hierro. ¿Ok? El líquido es fuerza de atracción entre partículas. Son débiles, es una libertad de movimiento del fluido. Toma de forma de su contenedor, volumen definido. Por ejemplo, gasolina, agua, sangre. Muy bien. En lo gaseoso, fuerzas de atracción entre partículas son totalmente nulas. No tienen forma definida ni volumen propio. Toma la forma y volumen de su contenedor. Volumen cambia las condiciones de temperatura y presión. Por ejemplo, Agua. No. aire, Vapor de agua y oxígeno. oxígeno. ¿Oxígeno qué es? ¿Dónde está? Ahí está. Es un elemento, ¿ok? Siguiente, por favor. La plasma. La plasma es el cuarto estado de la materia. Es casi idéntico al gaseoso, posee partículas ionizadas como átomos de carga. ¿Dónde podemos encontrar la plasma? Los rayos del sol. En los rayos del sol. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? No. Vamos a poner cuáles en la libreta, cuáles son los cuatro estados de la materia. ¿Cuáles son? Y plasma. Muy bien. Ya saben la respuesta, por favor anotarla. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien, siguiente. Características principales de la materia, estados de la materia. Vamos a encontrar el sólido con sus temperaturas, ¿ok? Líquido, gaseoso y plasmático. ¿Qué tiene diferente de lo plasmático? Tiene una combinación de temperaturas, ¿ok? ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Ok?
Las propiedades de la materia, las propiedades de la materia se clasifican en dos, son generales y específicas. ¿Sí? ¿Me pueden leer por favor tu hijo lo que son las generales? Las generales es masa, volumen, peso, inercia, impenetrabilidad, velocidad. ¿Tenemos nosotros alguno de esto? Sí. Porque ¿qué somos? Una materia. ¿Sí? Sí. ¿La materia qué es? Es todo, Todo aquello lo que nos rodea. Lo que nos rodea. Muy bien. Y en específicas son físicas y químicas. Ok. Físicas. Estado físico, olor, sabor, color y densidad. ¿Lo tenemos nosotros como materia? Sí. Muy bien. Químicas. La actividad química, combustión y oxidación. ¿También lo tenemos? No. ¿Seguros? ¿Sí o no? ¿A poco nos A veces. oxidamos? ¿Quién huele? Cuando se van a hacer ejercicio, ¿huelen rico o huelen feo? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Cambios que sufre la materia, físicos y químicos. En físicos se mantiene la estructura interna de la sustancia, cambia forma, reversibles, cambio de estado de agregación. En el estado de agregación hay dos, endotérmicos, extérmicos. Temperatura. Fusión, evaporación y sublimación. ¿Ok? Exotérmicos, ¿qué son? Muy bien. En los químicos involucran cambios en la composición interna de la materia. Químico sinónimo de reacción química. Siguiente, por favor. Cambios que sufre la materia. Cuando ustedes escuchen sólido, líquido, gaseoso y plasmático, ¿qué son? Estados de la materia. ¿Cuántos estados tiene la materia? 4. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Muy bien, chicos, con esto ya terminamos la clasificación de la materia. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, chicos, ahorita por favor saquen la libreta para hacer nosotros una lluvia de ideas. Saquen una de lo que vimos, vamos a ver una lluvia de ideas, idea principal y alrededor todos los temas que vimos. ¿Sí? Muy bien. Sí.